Hola, soy Maribel Paniagua, activista por la inclusión, y estoy encantada de que estés aquí. Quiero hoy dedicar esta pequeña charla, bueno, no es tan pequeña, es un poquito grande, a nuestros seguidores de Ecuador y Colombia y a la UDEI 21, que nos ha estado dando retroalimentación y pidiendo esta charla. Por supuesto, pues a las zonas 11, a la 13, a la 16 de Educación Especial en Jalisco, pues con la que he aprendido mucho de lo que hoy comparto. La sesión que hoy vamos a compartir se llama La planificación con DUA y los apoyos de la educación especial. Cómo planeamos de manera conjunta. Y bueno, voy a comentarles brevemente los contenidos. Voy a irles presentando aquí al frente unas filminas de la presentación con la que preparé esta charla, que espero que les ayuden a comprender de mejor manera pues lo que voy a compartir. Aquí en la descripción les voy a dejar la planificación completa, a través de la cual voy a ir ejemplificando los pasos, el paso a paso de esta planificación. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy, vamos a hacer un breve recorrido, un breve recordatorio de lo que es el DUA. Vamos a hablar de qué nos toca en la educación especial y vamos a hacer una revisión de qué nos toca en México, en Colombia y en Ecuador. Y luego cómo se conciben los apoyos de los servicios de apoyo, de las distintas maneras en que son concebidos en los diferentes países del mundo, desde el DUA. Y bueno, en el paso a paso vamos a revisar un asunto importante, es la variabilidad y la detección de las barreras que se generan desde la práctica. Luego pensar juntos los objetivos y las formas de intervención, y luego vamos a trabajar lo que planeamos, ¿verdad? Y en eso que planeamos, pues planeamos cómo hacer accesible el conocimiento, cómo facilitamos la construcción del conocimiento, cómo facilitamos la internalización y cómo evaluamos en los 3 niveles. Muy bien, pues entonces estoy presentándoles aquí una pequeña filmina de lo que es el DUA. Este texto que les estoy presentando aquí es de la Generalidad de Valenciana y Cefiré. Y bueno, en este pequeño texto, bueno, no es tan pequeño, de la Generalidad de Valenciana, nos dicen que el diseño universal, pues en primer lugar, ya lo hemos platicado en este canal, es un enfoque centrado en cómo enseñar para favorecer el aprendizaje de toda la diversidad del alumnado. Por otro lado, el diseño universal posibilita la identificación de barreras y la creación de contextos de aprendizaje accesible. Luego, proporciona orientaciones para aplicar el diseño universal en cualquier actividad, tarea, unidad didáctica o situación de aprendizaje. En este video vamos a ver cómo se diseña un proyecto de la nueva escuela mexicana con diseño universal. Bueno, vamos a platicar un poco lo que ¿qué le toca a los servicios de educación especial en cuanto a los apoyos del diseño universal? En realidad, el diseño universal es un conjunto de apoyos. Entonces, bueno, si nosotros recordamos, y aquí les estoy poniendo una lámina de lo que corresponde trabajar a la educación especial hoy en el mundo. En México, la concepción de la educación especial, de acuerdo con Mejoredu, y aquí lo están viendo, es buscar hacer valer el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes y otras condiciones, de manera que puedan acceder, participar, aprender y permanecer en la escuela para garantizar la igualdad de oportunidades al respecto de la diversidad y la calidad. En Ecuador, el Minedu, que en 2023 nos dice que a los servicios de educación especial les toca el apoyo a la inclusión educativa con asesoría docentes y ajustes curriculares. En Colombia, pues la tarea de la educación especial, dice un texto del 2023 también,
Es el apoyo a la inclusión y el apoyo constante a los maestros de la escuela regular, que generalmente tienen prácticas tradicionales, a las familias y a los estudiantes para orientarlos hacia prácticas más inclusivas. Y en todo esto, pues el DUA tiene un papel fundamental. Entonces, vamos a ver cuáles son los apoyos que ofrece el DUA. En la filmina que les estoy presentando, estoy planteándoles algo que está en una página de AHEAD y dice pues que el DUA en realidad trabaja para ir bajando los apoyos de lo individual, de lo personal a lo grupal. Entonces, la meta de todo trabajo con diseño universal es que los apoyos se presten a nivel grupal y en el contexto del trabajo para todos los alumnos. Mientras avanzamos en ese sentido, pues en un segundo nivel tendríamos los apoyos para alumnos con necesidades similares, que no es lo ideal, pero que habrá situaciones en las que estaremos dándolo. Luego los apoyos individuales y en el nivel menos deseable estaría la asistencia personal, pero que muchas veces es necesaria. Digamos, por ejemplo, tenemos un alumno que no tiene comunicación alternativa. En la introducción del comunicador, del sistema de apoyo comunicativo, pues entonces podríamos hacer un trabajo personal, luego un trabajo en pequeños grupos, hasta estar en el trabajo en el aula. Muy bien, entonces en el paso a paso, lo primero que tenemos que hacer en un trabajo con diseño universal es conocer la variabilidad del grupo y conocer de manera colaborativa las barreras para el aprendizaje y la participación que están dificultando el aprendizaje de todos, y para el caso de la educación especial, pues la inclusión de todos, sobre todo en nuestro país y en los países que he mencionado y en el resto de los países, pues de los alumnos con discapacidad, de los alumnos sobresalientes o que tienen alguna otra condición que les impide participar en igualdad de condiciones de los demás, y a nosotros en educación especial pues nos toca generar esas condiciones con el maestro del aula regular para que el alumno pueda aprender, participar y estar presente en la escuela. Entonces, ¿cómo podemos hacer este trabajo de conocer la variabilidad? Pues bueno, en el inicio del año la educación especial puede colaborar con las escuelas en los grupos distintos, diseñando proyectos iniciales con diseño universal y de manera conjunta trabajar en observar a los alumnos para ir detectando conforme a los elementos del diseño universal, es decir, cómo andamos en el compromiso de los alumnos, cómo están implicados los alumnos, cómo están esas redes de reconocimiento, es decir, cómo está la respuesta a los recursos y medios que el maestro les está presentando y cómo están las estrategias para fortalecer y para procesar la información. Entonces, eso podríamos hacer. También podríamos trabajar en coenseñanza. Después vamos a subir un videito sobre coenseñanza, pero la coenseñanza es un modelo para impulsar el trabajo colaborativo en las aulas y podríamos ir intercambiando roles para uno observar, otro enseñar o distribuir el grupo en dos partes o hacer trabajar el maestro del aula con todo el grupo y poner una mesa de apoyos en las que los niños puedan ir y venir a solicitar apoyo en la tarea que el proyecto inicial o que el proyecto en cualquier momento del ciclo esté generando al iniciar un proyecto. Y bueno, ¿qué vamos a ir a buscar en esa variabilidad? Pues vamos a ver cuál es la respuesta de los alumnos a estas tres grandes principios que nos plantea el diseño universal, es decir, cuál es su respuesta a la implicación, cuál es su respuesta al aprendizaje a partir de los medios y recursos que utilizamos y cuál es su manera de procesar la información. Entonces, pues ese es el paso 1.
El paso 2 es pensar juntos, sobre todo donde tenemos alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, con alguna condición como TEA o TDAH, o cuando tenemos alumnos con problemas severos de conducta o problemas severos en la comunicación. Bueno, el paso 2 es pensar juntos los objetivos desde la currícula del país en donde nos encontremos. En nuestro país, pues lo tendríamos que pensar primero en qué problema del proyecto, del programa analítico, queremos trabajar, qué es pertinente en este momento del ciclo. ¿Sí? Una vez que elegimos ese problema social que ya el maestro o que ya de manera conjunta el colectivo definió que son el conjunto de problemas que afectan a la comunidad y que pueden ser elementos potentes porque son parte del contexto, entonces elegimos uno de esos problemas y decidimos un proyecto a trabajar. Un asunto importante, muy importante en esta planificación es pensemos juntos los andamios imprescindibles. Hay un video sobre los andamios, pero un andamio es un apoyo que vamos a generar nosotros para que ese alumno, con nuestro apoyo o con el apoyo de ese andamio, que es un soporte que le vamos a ofrecer al alumno, que es un soporte cognitivo la mayoría de las veces, necesitamos pensar para que estos aprendizajes y estos objetivos de nuestro proyecto se logren. Entonces, tenemos que pensar qué queremos enseñar y eso pues lo vamos a sacar de los programas con los que contamos los maestros y las maestras en todos los países, pero en el cómo queremos enseñar, pues vamos a decidir qué tipo de proyecto queremos trabajar. Si estamos en México, pues podemos trabajar un proyecto comunitario, un aprendizaje basado en problemas, o podemos pensar en un STEAM, o podemos pensar en un aprendizaje. Y entonces vamos a planificar el proyecto desde esa variabilidad y teniendo presente todo el tiempo esa variabilidad del grupo para decidir a qué elementos del diseño universal le ponemos un peso para el logro de esos objetivos. Entonces, todo el proyecto lo vamos a diseñar tratando de dar respuesta a esa variabilidad del grupo, pero también a esas barreras que detectamos en la práctica, ¿verdad? Acuérdense que cuando estamos viendo la variabilidad, simultáneamente estamos viendo cuáles son las barreras que la enseñanza del maestro, que el diseño didáctico del maestro genera. Entonces, todo el proyecto lo diseñamos pensando en cómo resolvemos esos dos grandes elementos. Y bueno, voy a presentarles a ustedes un ejemplo de un grupo y voy a ir en el paso a paso presentando aquí pues ese resultado que tendríamos como punto de partida para la planificación y luego un ejemplo de planificación desde este grupo que estamos trabajando aquí en este ejemplo, ¿sale? Entonces, bueno, en este grupo, este es un grupo de 5º grado y siempre que hagamos un diagnóstico, hagámoslo desde el DUA. Porque si hacemos un diagnóstico pensado desde otros elementos, va a ser muy difícil empatar los elementos del diagnóstico a la hora en que queremos planificar. Entonces, desde que hacemos un diagnóstico y aquí lo van a ver en esta laminita que estoy poniendo aquí, de las formas de compromiso del grupo, que es el primer principio del DUA, diversas formas de implicación. Entonces, en el compromiso, luego vamos a ver cómo son las vías o formas de reconocimiento que tienen los alumnos y luego vamos a ver las formas de procesamiento de información del grupo. Entonces, en este grupo en particular tenemos 3 alumnitos que encuentran enormes dificultades para centrarse y poner atención. Los ve uno y están volteando hacia la ventana o la maestra pregunta y no entendieron la pregunta, etcétera. Que ahorita vamos a ver las dificultades en la enseñanza, pero esta es la variabilidad del grupo.
Tenemos 2 alumnos sobresalientes que terminan la tarea en tiempos cortos y luego deambulan o alguno de ellos molesta de vez en vez. Y tenemos 10 alumnos con severas dificultades para terminar las actividades. La maestra plantea una actividad y algunos alumnos lo terminan, pero estas la mayoría no, y el resto del grupo con una respuesta más o menos aceptable. En términos del segundo principio, que es el de diversas formas de reconocimiento, que es estas redes neuronales de reconocimiento, bueno, tenemos 2 alumnos con debilidad visual y bueno, pues eso les impide el reconocimiento y la respuesta, por lo menos visual, a los recursos del aula. Luego tenemos un alumno que no tiene lenguaje, es un alumno con trastorno del espectro autista y es un alumno con un DI no tan severo, ligero, que no responde al material actual que utiliza la maestra, que es el libro de texto. Ahorita lo vamos a ver en las barreras del aula y en el procesamiento de la información, es decir, en el principio de diversas formas de expresión, pues tenemos estos 2 alumnos sobresalientes intelectuales que procesan rápidamente la información y quieren más. Y luego tenemos este alumno con TEA que no tiene lenguaje hablado y tiene dificultades en la planificación y en la autorregulación, pues naturalmente asociado a esta falta de lenguaje. ¿Por qué? Pues porque no tiene manera de decir lo que necesita y eso pues lo enoja, lo saca de quicio, ¿no? Y los otros 20 alumnos pues en general se inquietan durante las actividades. Eso refiere la maestra y han visto los equipos de apoyo, ¿no? Entonces, en el análisis del trabajo en el aula, les estoy presentando aquí un formatito que nos ha compartido en uno de sus videos Antonio Márquez. Y en este formatito, pues no es otra cosa que retomar los principios del DUA y recuperar qué está pasando en el aula. Este es el paso 2 de la planificación, imprescindible, porque si no detectamos las barreras, acuérdense que el DUA tiene que ver con hacer frente a las barreras que están en el aula. Entonces, si no conocemos las barreras, pues difícilmente vamos a hacerles frente, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy presentándoles un panorama de lo que sería en esta aula en la que estamos trabajando el ejemplo. Y en las formas de implicar y motivar a los alumnos, pues tenemos una forma de trabajo antes de empezar este proyecto de la maestra a través de la explicación al frente, ¿no? En tanto a la presentación de la información, pues ella utiliza como único recurso el libro de texto, que por supuesto ya vimos la variabilidad del grupo, pues no es accesible para el alumno TEA ni tampoco es accesible para los alumnos que se dispersan, ni tampoco para el alumno DI, y bueno, pues los alumnos sobresalientes es un recurso que les queda chico, ¿no? Y en cuanto a las maneras de procesar la información, tenemos que evaluar a través del examen. Entonces, cuando nosotros detectamos las barreras del aula, inmediato con el maestro, tenemos que tomar medidas para derribar esas barreras. Y en este caso, pues se ha pensado en que se impulsará el trabajo en pares y en equipos y con el apoyo de adultos. Y luego, para las de presentar la información, pues diversificaremos los recursos desde los recursos materiales y las experiencias. Vamos a darle mucha fuerza porque además de eso se tratan los proyectos en México y todo el trabajo por proyectos, pues es un trabajo que tiene que ver con los contextos, entonces vamos a darle mucho peso a los contextos y en torno al procesamiento de la información y a esto que son las diversas formas de expresión, pues vamos a tratar de evaluar a través de ir recuperando la experiencia y también del arte y la expresión corporal y el juego. Ya lo verán en el ejemplo de planificación que ya tienen ustedes aquí en la descripción del video, cómo vamos jugando con estas opciones de respuesta a las barreras que se encontraron en la práctica de la maestra.
Y bueno, pues en cuanto a recursos tecnológicos inclusivos que debieran ir aquí en el apartado, pues en esta comunidad de la que se trata, pues no contamos con internet ni tampoco con recursos tecnológicos, por eso no se han puesto. Es muy importante que sepamos, y ahí lo van a ver en un audiolibro que está subido en este canal, el capítulo 5, que no es imprescindible que haya tecnología para que podamos trabajar con el diseño universal. Bueno, entonces, también aquí les voy a dejar una laminita sobre otra manera de trabajar en la detección de las barreras. Tan importante este trabajo en un trabajo con diseño universal, en el que podemos colaborar los maestros, pero que también puede colaborar el director y también puede hacerlo en autoevaluación el docente. Y bueno, pues está este documento de aula desigual que nos propone algunos elementos que están ustedes viendo aquí, que son elementos que demos cuenta de cómo están los elementos, cómo está organizada el aula, cómo está el espacio, si hay rincones, si hay espacios de trabajo, cómo están los elementos organizativos, es decir, cómo organiza la maestra la enseñanza, cómo están organizados los materiales, las relaciones, y luego este análisis de el diseño universal y cómo está sucediendo estos principios de la enseñanza con diseño universal en el aula. Y al final del documentito pues hay una sugerencia, como lo hicimos en este cuadrito que vimos anteriormente, de la respuesta planificada. Es decir, ya detectamos las barreras, no es suficiente, ahora vamos pensando juntos cómo damos una respuesta planificada para eliminar las barreras. Entonces ya vamos en el paso ya pasamos el momento 1, que es la detección de la variabilidad del grupo, la número 2, que es la detección de barreras, y hoy vamos a ver, aquí les voy a poner una laminita, la planificación de apoyos imprescindibles de acceso. Ustedes recordarán que en la primera línea de pautas del TUA están las pautas de acceso. No podríamos pensar que hay diseño universal si no garantizamos el acceso de todos a lo que está sucediendo en el aula y a lo que se está intentando enseñar. Entonces, bueno, aquí en el caso que les estoy presentando, por supuesto habrá diversidad, pero nosotros tenemos que pensar pues que un alumno que no tiene un sistema de comunicación, no habla, pues requerirá un sistema alternativo de comunicación, que un alumno sobresaliente pues requerirá opciones diversas y de mayor complejidad y de mayor profundidad que el resto del grupo, y que yo las tengo que pensar antes para que a la hora en que desarrollo mi proyecto estén presentes ahí en mi diseño. Entonces ese es el paso 3, yo les estoy dejando aquí algunos elementos para este grupo en especial, bueno, de la pauta, de esta primera pauta de acceso, que es reclutar el interés. Yo tengo extremos en mi grupo, todos los grupos lo tienen, y entonces tengo que variar las actividades y fuentes de información, voy a personalizar y contextualizar a la vida de los estudiantes este problema que hemos elegido. Tengo que pensar que sea culturalmente relevante, lo va a ser, ahorita van a ver el ejemplo, que sea socialmente relevante, que esté adecuado a la edad y que sea apropiado para diferentes grupos raciales, culturales y étnicos. Ya lo van a ver aquí. Entonces esto lo decidimos desde el inicio. Y desde el inicio dijimos que vamos a trabajar con material concreto de la pauta de opciones para la percepción, que ese acceso, ahí está en el primer nivel. Vamos a diseñar y operar con material concreto, y de la de expresión y comunicación no está en el primer nivel, pero la estamos recuperando, que es utilice múltiples medios de comunicación, y en este caso vamos a garantizar un sistema de comunicación alternativa para el alumno con trastorno del espectro. Entonces ese es el paso 3. El paso 4, ya que tenemos todas estas previsiones, ahora sí vamos a entrar a la planificación. Y aquí te estoy poniendo una lámina sobre lo que vamos a planificar.
Este es un 5º grado y ya conoces la variabilidad del grupo, ya conoces las barreras que generan la práctica del maestro y ya hemos decidido qué pautas vamos a apretar y a privilegiar en todo el trabajo del aula. Entonces, elegimos el problema social de la violencia, que es un problema que está presente en muchas escuelas de nuestro país, y los PDA posibles están, el primero es toma de decisiones y creatividad, y el otro es alternativas ante conflictos en problemas de la vida en comunidad. Por supuesto, esto tiene que ver con el campo formativo de desarrollo comunitario. Entonces, el PDA elegido, aquí te lo estoy poniendo, es toma de decisiones y creatividad ante problemas de la vida. Este es un problema de la vida, un problema que enfrentamos todos, querámoslo o no, somos parte de una sociedad que está inmersa en la violencia, y entonces este es el PDA completo, aquí te lo estoy poniendo, y hay que tenerlo presente a lo largo de la planificación del proyecto. En este caso, la maestra, lo que sigue, el 4.1, es la elección de una metodología, y bueno, en este caso se eligió el aprendizaje-servicio, y hemos denominado al proyecto Creciendo sin Violencia, Creatividad en Acción. Si ustedes ven el nombre del proyecto, ya está retomando el asunto central del PDA, que es la toma de decisiones y la creatividad ante problemas vitales. Bueno, pues ya ahora sí, el proyecto que les dejé acá en la descripción es un proyecto planeado en la plataforma de CAST, que se llama, lo busco, que se llama UDL Exchange, es de CAST, aquí les voy a poner la liga. Y entonces lo que vamos a hacer es ir presentando pues cada elemento de esa planificación. No me voy a detener demasiado, porque ustedes van a tener en sus manos, aquí en la descripción, la liga del proyecto. Lamentablemente esta plataforma se cierra en enero, entonces pues tenemos un ratito todavía para probarlo, pero creo que lo más valioso es la estructura que nos da de lo que lleva un proyecto. Lo primero que se nos tiene que quitar de la cabeza es que un proyecto con DUA se plantea primero una pauta y luego otra pauta, primero diversas formas de implicación y luego vamos a poner diversas formas de presentación y luego diversas formas de expresión. No funciona así la enseñanza. Ustedes saben que la enseñanza transcurre, sobre todo la enseñanza por proyectos, pues por los momentos propios del proyecto, y ahí es donde vamos a ir intercalando estas decisiones que tomamos al inicio sobre aquellos aspectos que vamos a priorizar para equilibrar esta balanza de la accesibilidad, de la construcción del conocimiento y de la apropiación del conocimiento en los alumnos, que en este caso hoy vamos a priorizar el acceso, pero ustedes pueden priorizar la construcción del conocimiento o ustedes pueden priorizar todos los asuntos de manera simultánea. No hay un orden para trabajar las pautas, y entonces pues esto nos da la libertad de que en la estructura del proyecto que hemos elegido vayamos intercalando. En este caso muy particular, utilizamos algo de inteligencia artificial para facilitar la tarea. Si no hemos experimentado con inteligencia artificial, les invito a hacerlo. En este caso utilicé yo GTP y también un poquito de Lucía, que es una inteligencia artificial que puedes instalar en tu WhatsApp. Te voy a dejar también en la descripción del video las ligas para que lo puedas instalar en tu computadora o en tu teléfono, ¿vale? En el caso de tu teléfono, pues tienes que descargar la aplicación. Entonces, este es otro asunto importante, es la presentación de proyectos multisensoriales en los que invitamos a la comunidad y nosotros mismos vivimos de manera multisensorial el efecto de la violencia en nosotros. Entonces, eso es
el producto final y bueno, nuestra evaluación, esa es la evaluación formativa, y nuestra evaluación sumativa pues es una autoevaluación guiada en la que el maestro o la maestra en este caso, pues va a ayudarles con algunas preguntas que tienen que ver con sus desafíos, con cómo vivieron el proyecto, con cómo van a actuar en el futuro frente a la violencia y bueno, por supuesto con el abordaje de la metacognición que viene en nuestros principios y pautas de diversas formas de expresión. Entonces, pues hasta aquí ya llevamos la planificación general del proyecto y ya lo que se trata es de que desarrollemos los diversos momentos del proyecto, ¿verdad? Entonces, para la primera parte del proyecto de aprendizaje-servicio, que es detectar el problema, que existe el problema, que el alumno sepa que existe el problema de la violencia, pues se sugieren 3 grandes situaciones y si ustedes ven aquí en la pantalla, tenemos opciones variadas para los diferentes alumnos de nuestros extremos. Fíjense que estas opciones variadas se ofrecen para esos alumnos, pero si otros alumnos que no están en estos extremos optan por estas opciones que ya pensamos por anticipado, es perfectamente abierto a que los alumnos, cualquiera que sea estos alumnos, puedan optar por estas opciones. Entonces, por ejemplo, para la apertura o para encontrar el problema, para pensar inicialmente el problema, pues tenemos una exploración inicial de experiencias sobre la violencia y ustedes dirán, en la escuela vamos a hablar sobre eso, por supuesto, porque la escuela es el espacio en el que pensamos la realidad, ¿verdad? Y luego tendríamos un contacto con la comunidad y una encuesta de opinión y percepción sobre la violencia, y aquí estoy dejándote los estudiantes. En realidad pues haríamos una pequeña lluvia de ideas, pero están aquí algunas opciones de preguntas orientadas, por ejemplo, para el alumno de I, pero si lo hacemos para todos, esto ayudaría muchísimo para todos los alumnos que hagamos preguntas orientadas, si tenemos tecnología, que podamos usar tecnología, que podamos usar señales no verbales, que podamos hacer representaciones no verbales de la violencia, cómo se ve la persona violenta o cómo se vive internamente la violencia, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos el análisis de necesidades comunitarias, y esto es, la idea es realizar una investigación de campo, ir a la comunidad, ir con nuestros familiares, con nuestros vecinos y preguntarles cómo viven y cómo han vivido la violencia. Y aquí vas a ver en la pantalla algunas adaptaciones que, como te dije, pues pueden ser para cualquier alumno. Y luego estaría una encuesta de opinión y percepción, y esto pues supone todo un aprendizaje de un campo formativo de conocimiento científico y matemático, desde pues la cantidad de encuestas que vamos a realizar, pero luego el análisis de la información de estas encuestas. Todo este conocimiento está incluido aquí. Y bueno, tenemos aquí un trabajo que se ha previsto también en este programa, que es la mentoría para estudiantes, y que es este trabajo de zona de desarrollo próximo, donde los estudiantes más capaces, o no más capaces, más expertos, ayudan a los estudiantes menos expertos para hablar de cómo nos sentimos. ¿Se acuerdan que en la planificación inicial dijimos que íbamos a traer a algunos adultos al grupo? Bueno, en esta actividad es en donde podemos tener mentoría de algunos chicos de secundaria o de la prepa, incluso de la universidad, que pueden venir con los chicos a trabajar, sobre todo en zonas de mucha violencia. Este proyecto pues se hizo en una zona de extrema violencia, donde los malos se llevan a los chicos,
desaparecen y tal. Entonces, esta mentoría entre estudiantes se puede hacer con los chicos de sexto grado y los chicos de quinto, o ellos mismos ser mentores de algunos alumnos más pequeños en torno a este asunto de la violencia y cómo la viven y cómo la experimentan. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta con este. Entonces, también tendríamos en este momento de arranque un taller de resolución de conflictos y habilidades sociales. Y si ustedes se fijan, bueno, cuando nosotros realmente pensamos un problema social, lo que nosotros tenemos es que pensar realmente alternativas a ese problema real. Y entonces el desarrollo de habilidades sociales sería un taller permanente en el aula, y este desarrollo de habilidades sociales, pues hay materiales específicos. Aquí les voy a poner en la descripción todo un programa de desarrollo de habilidades sociales que se puede trabajar de manera permanente, no solo durante este proyecto, sino a lo largo del ciclo escolar. Y bueno, pues eso además va a mejorar mucho la atención y va a mejorar muchos de los aspectos de esta variabilidad del grupo, ¿no? Y bueno, hay un desarrollo de un tallercito de actividades multisensoriales de sensibilización que tienen que ver con actividades de índole artístico, de música, narrativa, cuentacuentos y debates grupales en las que los chicos puedan participar de manera multisensorial, pensando en la variabilidad de nuestro grupo, para trabajar este asunto de la violencia y cómo la contrarrestamos y cómo la solucionamos de manera creativa. Y bueno, ya en el desarrollo, es un desarrollo en el que estamos pensando en esta diversidad, en esta variabilidad del alumnado y en las diversas pautas a lo largo de todas las directrices del DUA. Y tenemos en la primera, ya dentro del desarrollo del proyecto, proyectos de arte colaborativos. Recuerdan que dijimos que íbamos a invitar alumnos, adultos. Entonces la idea es que podamos hacer, con ayuda de personas de la comunidad, algunos murales comunitarios que aborden las relaciones con la violencia y la promoción de la paz. Y el segundo es trabajar con juego de roles y situaciones interactivas. Cuando nosotros traemos, por ejemplo, a nuestro grupo algunas personas, adultos mayores, a trabajar este proyecto, o vamos a una casa de adultos mayores a hacer estos juegos de roles, el asunto se pone sumamente interesante. Y bueno, pues estamos resolviendo el asunto de la atención, el asunto de los alumnos que se dispersan, el asunto de los recursos, etc. El cierre de este proyecto, estamos pensando en dos actividades de cierre: una exposición de arte multisensorial. Y ustedes verán que esta es la segunda actividad multisensorial que estamos pensando, y esto tiene que ver con la diversidad del alumnado que tenemos en esta aula, con la variabilidad, que no es de este grupo solamente, sino de la mayoría de los grupos. Entonces, la primera actividad es esta exposición de arte multisensorial, pues que no es otra cosa que vamos a exponer las obras creativas que fuimos realizando a lo largo del proyecto. Y en la segunda es una representación teatral inclusiva en la que vamos a representar lo que aprendimos de este proyecto desde el diseño de los guiones y haría por ellos, ¿no? Y bueno, siempre en un proyecto pues hay que incluir los materiales. Aquí pusimos como un material central el comunicador del alumno que lo requiere, los materiales de arte y manualidades. En tecnología solo pusimos grabadora porque dijimos en nuestro diagnóstico que no tenemos tecnologías, y tenemos materiales de escritura y de presentación y materiales sensoriales y de estimulación. Y bueno, para el alumno AS, además, hay dos alumnos AS en este grupo, ustedes recordarán, estamos proponiendo, y ahí en su proyecto que ustedes sí tienen a la mano y que pueden ver, están talleres de liderazgo y empoderamiento. Acuérdense que cuando tenemos líderes fuertes,
líderes por el bienestar comunitario, pues es más difícil que la violencia sea un elemento que prive en ese contexto, ¿no? Una campaña de concientización en medios sociales que ellos pueden diseñar o que pueden diseñar con otros alumnos sobresalientes de la escuela, un proyecto de investigación y análisis de datos, cómo anda la violencia en nuestro contexto, qué hay de violencia en nuestra comunidad, cuáles son las cifras en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Pues ya tendremos diversos niveles de avance, que si el alumno elige un proyecto y quiere seguir profundizando, recordemos que el trabajo con alumnos sobresalientes tiene que ver con ampliación o con profundización de una temática y la creación de recursos educativos interactivos de apoyo y de concientización sobre la violencia. Pues esto sería el planteamiento general de un proyecto y el paso a paso de cómo los servicios de educación especial nos sumamos al trabajo de planificación del trabajo del aula. En síntesis, yo te diría que, número 1, conozcamos con los maestros y las maestras y ayudémosles y cooperemos con ellos de diversas maneras en la clarificación de cuál es la variabilidad de nuestro grupo y cuáles son las necesidades de apoyo que esos alumnos tienen. El paso 2 sería conozcamos las prácticas docentes, las barreras que nuestros diseños generan, tanto del maestro como de los propios servicios de educación especial. Y el número 3 sería pensemos antes de iniciar el diseño de un proyecto cuáles son los apoyos imprescindibles y las pautas o los puntos de verificación que van a ayudar a eliminar o a subsanar las barreras que ya encontramos en este pequeño diagnóstico y, por supuesto, pues planifiquemos y en todo el proceso de planificación tengamos presente esta variabilidad del aula y la necesidad de eliminar las barreras. Pues espero que este video sea útil, les invito a dialogarlo, a discutirlo. Déjenos por favor aquí un comentario para que sepamos que estamos llegando a ustedes, que estamos atendiendo a lo que realmente estamos necesitando y pues les invito a mejorar siempre un poquillo cada vez y a valorar lo que hacemos y a valorarnos. Muchas gracias.